Hermanos amados, que Dios les bendiga. Bienvenidos para este culto dominical, culto que exalta el nombre de Dios. Una bendición estar juntos y en armonía, dispuestos para oír la palabra del Señor. Dios que nos habla de manera permanente por medio de su palabra, y hacemos bien en estudiarla cada día, ponerla por obra, orar sin cesar. Estamos estudiando el libro de Números y para esta ocasión vamos a estudiar y meditar en el capítulo 12 del libro de Números. Y el tema para este capítulo es la rebelión de Aarón y María contra Moisés. La rebelión, dice la Reina Valera, María y Aarón murmuraron contra Moisés. Se quejaron de Moisés. Hablaron mal del líder que Dios había puesto sobre el pueblo de Israel. Y hermanos amados, ustedes conocen que a María se la muestra en la Biblia como una profetisa. Busquemos en nuestras Biblias, en Éxodo, el capítulo 15, y ahí miremos quién era ella. Éxodo 15, cuando el pueblo de Israel hubo pasado el Mar Rojo con el poder de Dios, dice Éxodo 15, 20 y 21, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El pueblo de Israel pasó por en medio del Mar Rojo y los egipcios los seguían. Y cuando todo el pueblo de Israel hubo pasado, las aguas del mar volvieron a su lugar y todos perecieron. Y Dios dio una gran salvación. Entonces María fue una de las que cantó. Profetizar significa hablar las maravillas de Dios. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Y esta era María. También se nos narra en este libro de Éxodo que María cuidó de Moisés cuando era pequeñito. Recuerdan ustedes que su madre lo puso al niño en una pequeña arquilla y lo vio la hija del faraón y luego lo prohijó, como dice la Escritura. Entonces María fue la que le dijo a la princesa: mira, te buscaré una nodriza, una persona que cuide del niño. Y ella fue y buscó a su madre, esto es a Jocabed, quien cuidó del niño Moisés. 40 años estuvo Moisés allí en el palacio, 40 años cuidando las ovejas de su suegro Jetro por el desierto, y 40 años Dios lo usó a Moisés para conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces María, Aarón y Moisés tenían un rol importante en el cuidado del pueblo de Israel. El capítulo que estamos estudiando, que fue María la que comenzó la murmuración o la rebelión o la queja, porque dice María y Aarón hablaron mal, hablaron contra Moisés. Así parece que es igual como en el huerto de Edén, que fue Eva la que sedujo a Adán a comer del árbol que Dios había prohibido. Y Adán, débil de carácter, cedió, pero Dios responsabiliza de este pecado a Adán primero. Lo llamó a Adán a pedirle cuentas, porque él pudo corregir a su esposa. Y aquí también Aarón pudo corregir, amonestar, exhortar
a su hermana María, pero no lo hizo. Notamos que Aarón era el típico hombre de carácter débil, así como también se habla en la Biblia de Elí. Miremos de Aarón y su carácter ya conocido en el libro de Éxodo, el capítulo 32. Vamos a buscar Éxodo, el capítulo 32, los versículos 21 al 24. Moisés estaba en lo alto del monte hablando con Dios y el pueblo se desenfrenó y le dijeron a Aarón, dice el versículo 2 del capítulo 32, y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. ¿Por qué? Porque el pueblo dijo en el versículo 1, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y les hizo un becerro de oro. Y cuando Moisés lo confrontó a su hermano Aarón, miremos cómo él respondió. En los versículos 21 al 24 del capítulo 32. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió a Aarón: no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. De manera tan simple, Aarón explicó un poco a Moisés el motivo por el cual hicieron el becerro de oro. Entonces, Aarón se dejó influir terriblemente para lo malo por todo el pueblo. Y de igual manera, en el capítulo 12 y el versículo 1, vemos que María influyó en Aarón y lo sedujo en esta rebelión, en esta murmuración contra su hermano Moisés. Bien, estudiemos este capítulo en 5 partes con la gracia del Señor. En primer lugar, en los versículos 1 al 3, la murmuración de Aarón y María contra Moisés. Moisés era como Jesús, un hombre manso y humilde de corazón. Ya lo veremos luego. Dice así, 1 al 3. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Hermanos, esto solamente era un pretexto, no era el motivo de fondo, porque era otro. La verdad es que María y Aarón, o Aarón y María, llegaron a tener celos de Moisés, envidia de Moisés, por la posición tan elevada que Dios le había dado. Bueno, las personas más hostiles y las personas que hablan mal de nosotros y nos critican, aunque hagamos lo bueno, suelen ser familiares cercanos. Aquí los familiares cercanos, muy cercanos de Moisés, sus hermanos María y Aarón, murmuraron, se quejaron contra él. Dice porque había tomado mujer cusita. Cusita significa de Cus y corresponde a Etiopía. Esto implica que era una mujer de color. Pero muchos autores dicen, muchos estudiosos dicen que esta no era Séfora, porque Séfora,
La esposa que le dio su suegro Jetro a Moisés era de Madián, aunque algunos consideran que es la misma esposa. Otros indican que Séfora probablemente había muerto y Moisés quedó solo y había tomado otra compañera. Y por esto esta mujer de color oscuro, cusita. Pero no era esa la motivación, no era ese el fondo. Miren, la realidad se ve en el versículo 2 y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Aquí está la motivación, aquí está la razón. ¿Qué es lo que había en el corazón de estos hermanos contra Moisés? Celos, había envidia. Por esta razón hablaron mal. No había en ese momento en sus corazones contentamiento. La persona que está en paz con otros y que tiene contentamiento en su corazón no critica, no ataca, no murmura, no se rebela. Y dice el verso 3, y aquel varón Moisés era muy manso. Recuerden que esto fue escrito por el mismo Moisés. Y esto por inspiración del Espíritu Santo de Dios. Él escribió de sí mismo esto que es verdad, pero también Moisés escribió por sí mismo las debilidades y los pecados que él cometió. Y aquel varón Moisés, dice el verso 3, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Vamos a buscar de esta mansedumbre de Moisés y que debe ser también su mansedumbre y la mía. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versos 28 al 30. Mateo, el capítulo 11, los versículos 28 al 30 que dicen de la siguiente manera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice la última parte del verso 29, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuándo hay descanso? Cuando somos mansos y humildes de corazón. Tendremos descanso en nuestra propia alma. Habrá descanso en el hogar. Cuando cada miembro de la familia es manso y humilde de corazón, en ese hogar hay paz, descanso. La relación conyugal, que es una relación de confianza. Hay mansedumbre y hay paz cuando el esposo es manso y humilde de corazón. Y cuando la esposa es mansa y humilde de corazón. La humildad, la mansedumbre no es una debilidad, es una fortaleza, una virtud de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, aprendan de mí. Y hermanos queridos, cuando en una iglesia como esta congregación, cuando en la iglesia los miembros, los creyentes, somos mansos y humildes de corazón, todos, hay descanso y hay paz y hallaréis descanso. Cuando en un país en los que presiden, en los que gobiernan, hay humildad y hay mansedumbre, en ese gobierno habrá paz, habrá descanso. Pero no hay, porque no hay mansedumbre, porque no hay humildad. Siempre con honrosas excepciones. Llevad mi yugo sobre mí y aprended de mí. Y Moisés había aprendido de Dios, él había aprendido del Señor la mansedumbre. Otra vez leemos Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso como el Señor, más que todos los hombres que había sobre la tierra. En segundo lugar, la reprensión de Dios a Aarón
y María. Comienza el versículo 1 diciendo María y Aarón, pero luego Dios en el texto, en la narración, dice Aarón y María, porque Aarón era el sumo sacerdote y un líder espiritual, y Aarón debió amonestar a su hermana, cuidar a su hermana, protegerla y aconsejarla y decirle, mira María, no está bien lo que estás haciendo. ¿Cómo te vas a rebelar contra nuestro hermano? El Espíritu de Dios está sobre él como sobre nosotros. ¿Por qué obrar así? Dios le ha dado una posición de privilegio y para nosotros esto es causa de contentamiento. Pero Aarón no estorbó el pecado en su hermana María. Dicen los versículos 4 y 5, viene la reprensión. A lo mejor los hermanos pensaron que Dios los llamó aparte para oír su queja. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, miren el orden, el líder Moisés, el sumo sacerdote Aarón y la profetisa María. En el verso 4, Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, que estaba en el centro del pueblo, en medio de los 4 campamentos, allí estaba instalado. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. No fue llamado Moisés. Equivocadamente pudieron haber pensado que los llamaba a Dios aparte para darles una recompensa. Aunque María había comenzado la murmuración, la rebelión, el descontento, muestras de celos y envidia para con su hermano, Dios llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Eso dice el versículo 5. Y allí pasamos ya al tercer punto. La reivindicación de Moisés y el castigo a Aarón y a María. Eso lo tenemos en los versos 6 al 10. La reivindicación. ¿Qué es reivindicar? Esta palabra también significa defender, respaldar, vindicar. ¿Qué hizo Dios en los versículos 6 al 10 con su siervo Moisés? Lo defendió. Él lo defendió, él lo respaldó. Ustedes, hermanos queridos, han sido objeto de calumnia en algún momento, de murmuración, de crítica. Y hay personas que se han rebelado contra ustedes. Y también los pastores experimentamos esta tristeza de creyentes que se rebelan, que critican, que atacan, que hablan mal, muy mal de nosotros y nos calumnian con su boca. Y tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, quien enmudeció y no abrió su boca. Y aprender también de este Moisés. Moisés no se defendió, Dios lo defendió. Porque hermanos, toda queja la oye Dios, toda rebelión la ve Dios, toda murmuración la oye Dios. Dice 11:1 de Números, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. Y acá en el capítulo 12, el verso 2, y dijeron María y Aarón, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Así que el Señor nos defiende cuando hacemos lo justo y recto y cuando permanecemos mansos y humildes de corazón. Lo oyó Jehová. Él se encarga, hermanos, de arreglar esta situación triste. La reivindicación de Moisés y el castigo a Aarón y María. Leamos versos 6 hasta el 10.
Y él les dijo a ambos, a Aarón y a María: oíd ahora mis palabras. Estamos leyendo verso 6. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Verso 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés, de hablar mal? Hay personas que me dicen: pastor, lo conozco por primera vez, he oído hablar mucho de usted. Y yo me pongo un poco preocupado, digo, ¿ha oído hablar bien o ha oído hablar mal? Y bueno, estos hablaron mal contra Moisés. Eso dice la última parte del versículo 8. Hermanos, que Dios nos ayude y seamos tan cuidadosos en emitir opiniones, criterios, y de manera muy especial en contra de las personas a quienes Dios ha puesto como sus siervos. David tuvo mucho cuidado de hablar mal y de obrar mal contra Saúl, que no era un buen líder. Un líder tiene que ser una persona irreprensible. Irreprensible no significa que nadie lo puede reprender, que ninguno lo debe reprender. Irreprensible significa sin tacha, íntegro. Irreprensible tiene que ver con un carácter como el de Jesús. Amar como Jesús, perdonar como Jesús, ser humilde como Jesús, manso como Él, generoso como Él, sufrido como Jesús, decir la verdad como Jesús. Jesús es irreprensible, Él es perfecto, y nosotros debemos ser irreprensibles. Y dice: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar mal, hablar contra mi siervo Moisés? ¿Significa que los siervos de Dios somos intocables y que ninguno nos puede reprender? Claro que sí se lo puede hacer, con amor, con respeto, con verdad, como lo hizo Natán, que reprendió al gran rey David en su pecado. Sí, sí hay que hacerlo. Se lo puede hacer, se lo debe hacer. Acercarse a él, dice, con él aparte y hablarle a su corazón para que haya un cambio de actitud o para que haya una confesión de pecados. Dios hablaba con Moisés cara a cara. ¿Qué significa esto? Si ninguno ha visto jamás a Dios. Bueno, ¿dónde se reunía Dios con Moisés? En el tabernáculo. Allí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, el arca del testimonio, y sobre el arca el propiciatorio. Allí en el arca del pacto estaban las tablas con los mandamientos. Y Dios hablaba con Moisés de sobre el propiciatorio. Ese propiciatorio sonaba como una caja de parlante. Ahí oía Moisés a Dios. Y todo lo que él oyó lo escribió. Y es la bendita palabra de Dios que tenemos con nosotros, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Esto es Génesis, Éxodo, Levítico, Números que estamos estudiando y Deuteronomio, que es la repetición de la ley. Cara a cara. Es asombrosa esta relación de Dios con Moisés y Moisés con Dios. Dice el verso 9, Moisés guardaba silencio, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Contra quiénes? A Aarón y María, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo porque descendió en ella para hablar. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve,
Y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Amados hermanos, amada iglesia, hemos estudiado que la enfermedad número 1, la más conocida, la más terrible de todas en el Antiguo Testamento, era la lepra. Incurable. El sacerdote declaraba a una persona leprosa, o cuando Dios la sanaba, limpia, o la declaraba también leprosa. Y los leprosos eran sacados de su comunidad, de su comunión, vivían fuera. Era una vida triste, con una muerte muy triste. Y bien se compara el pecado con la lepra, incurable. Pero la lepra, que es el pecado, sí puede ser limpiada, sí puede ser lavada por la sangre del Señor Jesucristo. Hermanos, las tristes consecuencias de la rebelión, las tristes consecuencias de la queja, de la murmuración, de hablar mal del siervo de Dios, no era justo. Y dice la última parte del versículo 10, y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa, consecuencia de su pecado. Mi hermano, mi hermana, cuando hacemos mal uso de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, cuando hacemos mal uso de la lengua, no quedaremos sin castigo, no quedaremos sin ser juzgados. Cuando estemos delante del Señor, Él nos pedirá cuentas. Y aún de toda palabra que dijimos mientras estuvimos aquí en la tierra, rendiremos cuentas a Dios. Y rendiremos cuentas también de palabras ociosas, de chistes sucios, de palabras que no fueron edificantes. Y oramos para que Dios tome el control de nuestro hablar. Que hablemos como habla el Señor Jesucristo por medio de su palabra. Y tenemos ahora el cuarto lugar. En cuarto lugar, la intercesión de Moisés por Aarón y María. Esta intercesión la tenemos en el capítulo 12 que estamos estudiando, los versículos 11 al 13. Y dijo a Aarón a Moisés. Aarón se humilló, reconoció su pecado. Y aquí vemos su confesión. Y esto es bueno, hermanos. Si hemos murmurado, si hemos calumniado, si nos hemos quejado, si hemos sido rebeldes, siempre un camino hay. Confesar esto delante del Señor, confesar nuestro pecado, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Aquí está su confesión. Qué bueno, Aarón, el sumo sacerdote, porque locamente hemos, es decir, María y yo está diciendo, porque locamente hemos actuado, hemos obrado y hemos pecado. Qué agradable oración. Así también oró Daniel. Hemos pecado como pueblo contra Dios. Así también oró Nehemías, aquel gran líder que reconstruyó las murallas caídas de Jerusalén, murallas que fueron destruidas por los babilonios en el 606 a.C. Y ellos dijeron, hemos pecado. Daniel también era un hombre íntegro, pero dijo, hemos pecado. Y aquí Aarón, que había pecado, dijo él, hemos pecado, hemos actuado locamente y hemos hecho lo malo delante de Dios. No quede ella ahora como el que nace muerto. Reconoce su pecado y ruega a Dios y le ruega a su hermano Moisés
para que interceda a Dios por la sanidad de su hermana. No quede ella ahora, dice Aarón, como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne, porque la lepra era una enfermedad mortal, sin remedio. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Moisés, que tenía un corazón bueno, manso y humilde, viendo la humillación de su hermano y rogándole su hermano Aarón a Moisés para que interceda por su hermana María, que estaba leprosa, Moisés lo hizo. Y Dios lo oyó. La intercesión de Moisés por Aarón y María, Dios la oyó. Saben, hermanos, también Job intercedió por sus amigos, porque sus amigos hablaron muy mal de él. Miremos este caso, este ejemplo, en Job capítulo 42. Job capítulo 42. Está antes de Salmos, Job, el capítulo 42, los versículos 7 y 10. Dice así, Job 42, 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ellos hablaron mal de Job, le decían que estaba en crisis y su situación crítica de tribulación era porque había pecado, porque habían pecado sus hijos. Y de ninguna manera. Dios estaba teniendo un trato especial con Job para que lo conozca mejor, y lo conoció mejor. Dice el verso 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos que no hablaron bien de Job, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Igual lo vemos entonces a Moisés orando al Señor por sus hermanos Aarón y María, y Dios lo oyó. Y en quinto lugar, la restauración de Aarón y María. Esto está en el capítulo 12, los versículos 14 al 16. Vamos leyendo Números 12, 14 al 16. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Y dice: sé echada fuera del campamento, María, por 7 días, y después volverá a la congregación. Fue expulsada, fue sacada. Consecuencia del pecado. Primero, la lepra. Segundo, echada fuera del campamento. Y veamos otra consecuencia. Y dice el versículo 15, así María fue echada del campamento, esto se repite, fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Es decir, el campamento que marchaba a la tierra prometida se detuvo por 7 días. Quiere decir que la rebelión impide que el pueblo avance. La murmuración, la queja, el hablar mal contra las personas que le sirven a Dios, obstaculizan la obra de Dios. La iglesia se detiene, la iglesia es frenada, y así el campamento se le impidió avanzar. Eso dice. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot
y acamparon en el desierto de Parán. 7 días se detuvo el pueblo, consecuencia del pecado de Aarón y María contra Moisés. Un corazón que se llenó de celos, de envidia, de murmuración, de crítica contra su hermano. Ambos recibieron el castigo y más María, porque ella inició esta queja. Vamos a buscar, hermanos, cuál es el remedio para la murmuración. Leamos 2 pasajes, 2 para la rebelión. Primero, Filipenses 4, 8 y 9. Vamos a buscar en nuestras Biblias Filipenses, el capítulo 4, los versículos 8 y 9. Filipenses 4, 8 y 9 dicen de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, no era verdadero lo que hablaron Aarón y María, todo lo honesto, todo lo justo, no era justo, todo lo puro, no era lo puro lo que dijeron, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, el remedio para la queja, para la murmuración, para la rebelión, ¿cuál es? El contentamiento. Contentos por la posición de otros, por el honor que tienen otros, y hablar todo lo puro, lo verdadero, lo justo, lo amable, lo que es de buen nombre. Siempre tenemos que pensar, esto que voy a decir es justo, es verdadero, da gloria a Dios, edifica, o puede llevar a otros para que tropiecen. Jesús hablaría estas palabras en mi lugar. Él diría esto que pienso decir. En esto pensad, dice la palabra del Señor. Y cuando pecamos siempre tenemos una oportunidad para la restauración. En 1 de Juan, capítulo 1, los versículos 6 al 9. 1 de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 9. Escuchemos. Si decimos que tenemos comunión con Él, con el Señor, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hicieron Aarón y María? Confesaron su pecado. Porque ellos dijeron, y en la boca de Aarón se escuchó, locamente hemos actuado. María también reconoció que había obrado locamente. Y como había obrado locamente y con insensatez, pero se arrepintió, pero confesaron sus pecados, Dios los perdonó y María fue restaurada. Ella regresó al campamento para continuar en comunión con Dios, comunión con Moisés y comunión con su pueblo, porque Dios es Dios que perdona. Así que, hermanos queridos, si hemos cometido esta falta, si hemos murmurado, si nos hemos rebelado, si hemos criticado, hemos hablado mal de alguna persona de quien no debíamos decir esas cosas,
hemos juzgado equivocadamente o alocadamente, un camino tenemos, una salida tenemos, y es confesar nuestros pecados. Vamos a ponernos de pie. Yo les ruego que estemos de pie y oremos al Señor haciendo esta confesión. Estemos de pie y oremos a Dios. Amado Dios, a ti nos acercamos por Jesucristo, nuestro único Salvador. Jesús, que es manso y humilde de corazón. Nuestra vida aquí en la tierra consiste en estudiar la vida de Jesús en los 66 libros de la Biblia e imitar la vida de Jesús. Andar como Él anduvo, vivir como Él vivió, hablar como Él habló. Él habló y habla con sabiduría. Él habla con verdad. Y así también nosotros debemos hacerlo. Señor, te confesamos en este momento las ocasiones que no hemos hablado la verdad, o las ocasiones cuando hemos criticado a alguna persona, a algún creyente, a un siervo de Dios, cuando hemos murmurado, cuando nos hemos quejado, cuando hemos sido rebeldes. Te confesamos, Señor, cuando en nosotros ha habido envidia o celos, como los celos y la envidia que hubo en el corazón de María y de Aarón, y reconocieron que locamente habían obrado. Te confesamos, Señor, que con tu sangre preciosa limpies nuestro corazón de toda murmuración, de toda queja, de toda rebelión, de toda amargura, y que tengamos un corazón limpio, porque tú dijiste, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, que tengamos un limpio corazón como tu corazón, para que vivamos en paz, que hablemos lo justo, lo verdadero, lo que es recto, que hablemos, Señor, lo que es bueno, lo que es agradable, que hablemos lo que edifica, no lo que destruye. Ayúdanos, Señor, y que reconozcamos el liderazgo que Dios le da a las personas a quienes tú usas de manera poderosa. Te damos gracias, Señor, porque Aarón y María reconocieron que habían obrado locamente y tú los perdonaste, así como nos perdonas a nosotros. Y tú los restauraste, así como nos restauras a nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Que cada vez que hablemos con temor reverente, siempre pensando en ti y siguiendo tu ejemplo. Porque tú dijiste, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y que siempre digamos la verdad, como Jesucristo siempre dice la verdad. Esto te pedimos, te rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay aquí personas que no conocen al Señor, que nunca se han arrepentido de sus pecados y que viven murmurando y viven quejándose y en constante rebelión contra Dios y contra la familia, contra otras personas. Es el momento de arrepentirse. Allí de pie, y los hermanos y amigos que están conectados, amigos queridos, hay que arrepentirse. Díganle al Señor así, allí de pie, o donde quiera que se encuentre: Señor, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que en la cruz derramaste toda tu sangre preciosa. Límpiame. Limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi alma. Perdona todas mis maldades. Quita todo vicio. Pon tu Santo Espíritu en mí y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. No otra religión, sino otra vida. Gracias, Señor, porque me amas y me perdonas y me recibes tal como soy. Gracias por esta nueva vida. En el nombre de Jesús, mi único Salvador, te agradezco. Muchas gracias, Señor, por este culto y gracias por esta palabra que permanece para siempre.
Ayúdanos a vivir en paz, porque Cristo, el príncipe de paz, vive dentro de nosotros y es el dueño de la iglesia, y que el príncipe de paz gobierne nuestros corazones y nuestros hogares. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos queridos y amigos, que el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo para todos ustedes en el amor del Señor Jesucristo. Amén.